Ananísim, ¿qué hora es? Son las 7:12 de la mañana. 7:12 de la mañana. O sea, te has levantado para entrar en extremo centro. Efectivamente. Y además, que te había dado el correo electrónico mal. Quiero que sepas que lo primero que pensé anoche dije, joder, son un poco irresponsables estos no enviándome nada antes de que yo me vaya a dormir, porque entonces me voy a levantar con todo así de repente. Y luego no, la responsabilidad era mía que te había dado el email mal. Y por No, pero eso a no había ver, visto la podría, o sea, invitación. quiero decir, tu prejuicio podría haber sido perfectamente cierto. O sea, no te o sea, no Sí. te equivoques. Nosotros podríamos hacer Sesgo de confirmación, Pedro. exactamente. O sea, podríamos perfectamente haber hecho eso o peor. Pero, oye, ¿por qué te caigo bien? Ah, ¿what? No lo sé, la verdad es que a mí todo el mundo me cae bien, a salvo que demuestren lo contrario. No, Imagino no, que lo no, dices no. porque. Tú lo Imagino que lo haces. dices porque te has. tú- yo, yo, Tú lo yo, sabes yo noto esto. una cierta sensibilidad. O sea, yo voy a intuir. O sea, yo la sensación que tengo es. Ujú, O sea, yo noto un proto. Bueno, tú tienes 30 años. ujú, sí. Y es un paisano, lo que pasa es que, claro, yo te voy a hablar en plan boomer, polla vieja, ¿sabes? En plan como, yo tengo 10 años, 11 años más, entonces tal, ¿no? O sea, también por el tema de la condición de padre. Los que somos padres, pues hablamos en plan como que sabemos de lo que va la vida y tal, ¿no? Bernat Sí. no es padre, con lo cual, o sea, tiene mi Yo misma. soy mucho más joven que tú. Bueno, tiene mi misma edad, pero no es padre, y entonces yo como que le leo la cartilla a veces y tal. Pero tú, o sea, la duda es, ¿por qué eres, o sea, qué es lo que, o sea, por qué interactuamos tú y yo? Vale, voy a intentar llevarlo a lo personal. O sea, yo cuando era más joven no tenía tantos amigos, ¿no? Entonces siempre he intentado ser muy extrovertido y aceptar todo lo que me viene, ¿no? Entonces ahora, desde hace tiempo, tengo como varios grupos de amigos con los que interactúo muy a menudo en mis grupos de WhatsApp y luego cuando voy a Alcoy o cuando voy a Madrid, por supuesto. Entonces hay mucha diversidad ideológica en mis grupos, ¿no? Y entonces creo que eso a veces me hace ver perfiles reconocibles cuando conozco a otra gente en redes sociales que a mí, por ejemplo, me considera un maldito rojo comunista o manipulador de la información, pero me hace gracia porque veo esas mismas tendencias en mis grupos de amigos. O sea, yo tengo grupos de amigos que soy el rojo, ¿sabes? No necesariamente porque sea cierto, pero entonces yo no veo la maldad en ese tipo de ataque, ¿no? Y tampoco veo la maldad cuando me atacan en redes sociales. Simplemente veo que estamos en una época de absoluto tribalismo político y que esos ataques son simplemente parte del día a día. Que no me gustaría que fuera de otra manera, pero tengo que aceptar de esa forma. Entonces, yo simplemente intento ver, pues, No, lo pero mejor escucha, para pasármelo bien. a ver, sabes que acudo a Twitter como si fuese una maquinita del Street Fighter 2. Quiero decir, yo siempre creo que cuando la gente te pega un cate, ¿vale? Porque a Ananísim le dan leches precisamente un poco como los de la derechita punk, ¿no? Y a mí me dan leches tus coleguitas de periodistas malasañeros de La Sexta, Ah. ¿vale? O sea, quiero decir, aquí o sea, estamos un poco como en West Side Story, ¿vale? Pero, un momento, O sea, ahora es habría que muy... decidir quién es María. Entonces, Ah, el tema es, ¿conoces West Side Story? sí. Vale. Entonces, somos los Sharks y los otros, que no me acuerdo cómo va, Sí, ¿no? Entonces, vale. ahora Sí. Los estamos Jets, ¿eran dialogando. los Jets? Los Sí, Jets, muy los bueno. Sharks y los Jets. Ahí. Ey, Cuando- tengo cuando- 30 años, let's go. Sí, Muy sí, bien. no, bien, bien, bien. Ahí. Es que yo ahora, Puerto Rico. con ser polla vieja boomer, me pasa que ya no controlo los dibujos Las infantiles de referencias. la peña. O sea, la única posibilidad es que como en la televisión española se ha hecho muchísima repetición de dibujos animados, pues la gente, oye, de Dragón Bola, Shin-Chan, Doraemon, más o menos, eso la gente lo controla. Pero yo, por ejemplo, Verano Azul, tú, Nanísim, ni lo oliste. Muy poco, pero me ha hecho demasiada gracia que hayas dicho Dragón Bola en vez de Dragon Ball o Bola de Dragón o Bola de Drag. Es que yo siempre he dicho Dragón Bola Z. Esto Ah, sí. solo los de los paísos catalans entendremos verdaderamente bola de El, drag y fu- cuál el es Fullet ¿Qué Turcià. El países resto sois, catalans? digamos, unos asimilados de. Países catalans, terrajo, o lo sé decir Eso, eso. Ese ¿ves? Ahí. Esto es un nuevo vector de es de Alcoy. polarización, por eso Es digo. de Alcoy, es Es de un nuevo Alcoy. vector de No, polarización que Alcoy aquí no. además somos super proud alcoyanos. Alcoy no sé si sabes, porque tiene mucha historia de... Fuimos cantón, ¿no? En su momento, o sea, ha tenido cierta independencia económica. Lo que pasa es que luego, pues, la industria textil se exportó a China, ¿no? Por eso yo soy tan Hijos de hater puta. de China.
¿Qué porcentaje de gente es de China? Puta China, ¿no? O sea, Efectivamente. ¿no? ¿O no? Tú, o sea, tú Sí, podrías, sí, sí. ¿serías Estoy de capaz de acuerdo. decir puta China? Sí, puta China. No tengo problemas. Pero como con puta China se han llevado las fábricas. Sí, sí, sí. Para adelante. Lo único decente O sea, que. me encanta porque claro, tú eres un periodista público de La Sexta, yo hay licencias que yo me puedo permitir, como decir puta China, y Madre tú mía, no. escúchame, tú no has visto ni un stream mío. Pero si yo no paro de decir tacos. El otro día, vamos, estábamos hablando de David Attenborough, el documentalista, ¿no? Que tiene una voz que es que te conquista en cualquier cosa. Y yo soy un enfermo del cambio climático, ¿vale? O sea, yo, China, muy hater, pero a mí me toca el cambio climático y a ellos cuando me has tocado los huevos. No quiero que nos metamos en el cambio climático. Como me retes en algún tema, me cabreo. Pero bueno, el caso es que yo Perdón, o sea, quiero decir, has hecho, o sea, quiero decir, de hijos de puta para sabes arriba, de hijos de puta para perfectamente, arriba. sabes perfectamente que, o sea, vamos a hablar del cambio climático. O sea, No, pero. no, pero O sea, a mí, escucha, yo, como parte de las nuevas ¿tú generaciones, reciclas? ¿Tú reciclas? yo sí, yo Yo reciclo. no reciclo. Es más, Bueno, me o sea, parece que o sea, si seguimos reciclando, nunca vamos a llegar a la solución óptima, que es que la gente diseñe máquinas como Wall-E que separen la basura. no, O pero sea, si hay un problema ahí. escucha, sí, estoy completamente de acuerdo. Sí, yo creo que las decisiones tienen que Es llegar en lo que, macro. No tienes que darle la responsabilidad a la sociedad de decir y mirarles mal porque no reciclen. No, la responsabilidad es de los líderes políticos. Y lo que me repatea es que los líderes políticos piensan en sus votantes boomers antes que en las nuevas generaciones que vamos a venir después y nos vamos a comer toda la mierda que ya nos estamos comiendo. Y eso pues es yo lo que me fíjate, repatea. mira, esto me lleva un poco a lo que hablamos con el tema de los temas, porque queríamos que, ya que tú estás allí en Estados Unidos y te has jamado las diferencias horarias de una tertulia Mm. transatlántica, no vamos a debatir sobre Alcoy, que evidentemente es muy importante para ti, Estaría pero guay, no estaría es, guay. o sea, aunque habría mucho que debatir sobre este tema, que es el nacionalismo económico. Es decir, Biden, sabéis los dos, que ha salido con unas declaraciones eh, relativas a la protección nativista de la industria, que a mucha gente que apoyó a Trump o a Trump en su momento dijo, ojo, esto cuando lo dijo Trump se le echó todo Dios encima diciendo que estaba rompiendo los acuerdos comerciales, que estaba rompiendo la globalización, que estaba siendo hostil a China y su puta madre, y resulta que Biden lo que hace es asimilar ese discurso. Pero ¿sabes quién tenía ese mismo discurso anti-acuerdos comerciales y demás, no? No sé, Bernie dime. Sanders. Ah, bueno, vale, O sea, perfecto. O Bernie sea, Sanders es y toda la izquierda en general en Estados Unidos. Yo sigo mucho a Crystal Ball y Sagarin Jetty, que son dos periodistas que tienen un canal de YouTube que ha tenido bastante éxito, la verdad, en el último año, sobre todo con las elecciones. Y ellos son siempre muy, muy, muy críticos con el establishment, lo cual me parece un nuevo punto de vista interesante para desmarcarte de CNN, MSNBC, Fox News, que siempre al final es la misma historia, ¿no? Pero ellos lo que dicen es, pero espera, tío, espera, detente ahí un segundo, detente ahí un sí, segundo. Claro, desde mi óptica, y te digo desde la óptica, por ejemplo, de la derechita punk española, ujú, el establishment es la izquierda. Es decir, CNN, o sea, las cadenas no, mainstream de televisión. No, no, digo para que definas los contornos de eso que tú sí, dices. O sea, la idea de que hay una izquierda alternativa a la de la CNN es hombre, lo por que yo no. supuesto. Bueno, pues explica cuáles son Claro, los claro. contornos que tú No, o ves. sea, o sea, estoy completamente de acuerdo con esta visión de que CNN y especialmente MSNBC, CNN quizá a veces menos, aunque por supuesto también, pero que es una izquierda establishment que se dedica a proteger al Partido Demócrata, ¿no? Y a atacar al Partido Republicano. Los republicanos son los malos. Y en este caso, la izquierda alternativa es la izquierda de Bernie Sanders, que son pues más nacionalistas, populistas, que en este caso están totalmente en contra de la política exterior que hemos visto en Estados Unidos en las últimas décadas, es decir, el intervencionismo, el halcón, ¿no? ¿Cómo se dice? Los hawks, que es como se llaman a los políticos que quieren intervenir en cualquier país, incluidos demócratas, ¿no? Que eso siempre se ha visto mucho. Y luego también están en contra de acuerdos comerciales como los que firmó Obama en su momento, ¿no? O sea, Obama intentó firmar el Trans-Pacific Partnership, que es este acuerdo comercial con muchísimos Coño, países pero de colega, todo tú el sabes mundo. que esto, quien lo ejecutó durante la última legislatura en Estados Unidos es Trump. Quien más Claro, hizo sí, sí, por romper sí, los acuerdos comerciales. pero Bernie Sanders en la campaña de 2016 contra Hillary Clinton estaba completamente en contra de esto. Pero entonces Trump no estaba chiflado.
Para nada, claro que no. Trump tenía toda la razón. Sí, Bueno, es que, Trump. a ver, o sea, Esa es la mejor parte de la campaña de Donald Trump a nivel político, de ideario político, fue ir en contra de los acuerdos, o sea, de esa globalización que había hecho que Estados Unidos exportara tantos empleos. O sea, una de las razones por las que el Rust Belt, el cinturón del óxido este, que son todos esos estados que ganó Trump, Michigan, Wisconsin, Pensilvania, que son los 3 paradigmáticos. O sea, tú ves esas regiones, te vas a Detroit y es flipante, tío. Es flipante. Lo mismo, podríamos compararlo con Alcoy. Estados claves, atención al resultado de los estados clave. Exacto. Atención al recuento. Anísimo, levanta, anda. Mira, me siento como cuando estaba el 4 de noviembre. Ojo a los vuelcos en los estados clave, ¿eh? Sí. Está Wisconsin que queda todo el voto por correo. No, fraude. No, pero ojo, a ver, pero ahora, siendo sensatos, el voto en Estados Unidos es una mierda. Es una puta mierda. Vale, no, pero es que hablemos de esto. Quiero decir, más allá de las milongas de las campañas y de que si el stole the election y toda esta puta mierda, o sea, el voto en Estados Unidos es una puta mierda infame. Es decir, en España, nosotros a las 11 de la noche, o sea, hay que decirlo como una cosa buena de España. España moviliza aproximadamente para una elección regional en la comunidad autónoma madrileña 27.000 civiles que les ha tocado por sorteo para ir a ser miembros de mesa. Más luego otros 20 y pico mil, entre interventores, apoderados, representantes de la administración, junta electoral, unas 72.000 personas. Claro, hay mesas en todos los sitios y luego, lo que es esencial, se recuenta súper rápido. Claro, o sea, yo puedo entender que, vale, oye, no, la tratealización y no sé qué más, pero oye, tú no puedes tener la primera democracia del mundo, hipotéticamente también es legal, que porque tienen un sistema así, porque llevan 200 años de historia democrática. Entonces, claro, heredan unos sistemas de mierda que se funde el misterio. Pero que cada 2 por 3 hay movidas con el puto resultado. Hombre, y si tienes ahí, no, recuerdo las elecciones que eran la CNN o la Fox que tenían que decir si había ganado el Estado, los republicanos o los demócratas, ¿no? Eso las proyecciones, ¿no? Las proyecciones, we call it, ¿no? CNN has called the state. Claro, pero esto no es una cosa nueva de ahora, ¿no? O sea, que en la mentalidad que sea... Pero para mí o sea, vamos, no sé cómo lo ves tú, Emilio, desde allí, pero para mí es absolutamente incomprensible que la idea de que son los medios de comunicación los que proyectan un resultado. Y digo, oiga, ¿qué mierda es esta? A mí también me parece absurdo, y el problema es que no, como cada estado tiene competencias específicas para la ley electoral, es lo que dice la Constitución, ¿no? Es lo que se ha dicho mucho por parte de los republicanos pro revertir los resultados de las elecciones, que hay que devolverle el poder a los estados para que gobiernen sus elecciones, que eso ya lo tienen. Hay algunos apartados de la ley electoral que se retocan a nivel federal, pero en general cada estado decide cómo organiza sus elecciones. Esto por la federalización que tiene Estados Unidos, por supuesto. ¿Qué es lo que pasa? Que cada vez que hay una propuesta de reforma electoral por parte del gobierno federal, esto ya viniendo desde las cámaras legislativas de Washington, D.C., o los republicanos se pasan de frenada con lo que quieren proponer a nivel de identificación de voto, de restringir el voto por correo o el voto temprano, o los demócratas se pasan de frenada abriendo demasiado cómo se puede votar, ¿no? Con qué tipo de identificación puedes votar, que puedes votar con casi cualquier cosa. El hecho de que se amplíe un montón el voto temprano, dos semanas, se abren centros electorales desde las 6 hasta las 8 de la noche. En fin, que siempre hay como... no hay un término medio, porque encima ahora, desde la era Obama, está súper dividida la política en Estados Unidos, especialmente desde los 90, pero con Obama fue ya como la enésima potencia con motivo del Tea Party. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no hay una solución intermedia. Con motivo del Tea Party. ¿Tú crees que es por eso? O sea, a ver, en Estados Unidos la polarización o el tribalismo político que se crea en Washington, D.C. nace sobre todo a partir de los años 90 por Newt Gingrich, que en este caso era el líder de los republicanos en la Cámara de Representantes, que es el primero que tiene la idea, porque o sea, los demócratas habían estado, los republicanos habían estado apartados del poder en la Cámara de Representantes desde hacía décadas, porque los republicanos habían controlado desde la era Reagan, luego con Bush más adelante. Pero el tema es que Newt Gingrich propuso hacer una campaña nacional. Es decir, que todos los congresistas... Sí, pero Naníssim, espera un segundo. Es que tú me vas a hablar del tema tecnológico de partidos, ¿vale? Y yo casi te... claro, yo ahí entiendo que podemos ir a los objetos sensibles de cómo se organizan los partidos para maximizar sus resultados electorales,
Pero claro, yo mi visión sobre la política, que es un poco prestada o heredada de Haidt, de Jonathan Haidt, no sé si lo conoces, que es un... No. Bueno, pues es un poco lo que también impulsa Extremo Centro, ¿no? Que es la idea de que la gente tiene intuiciones morales que preexisten a la política. La política es una consecuencia de sus intuiciones morales. Yo por eso tengo la sensación de que tú tienes intuiciones morales conservadoras, de que eres un chaval de derechas atrapado en un trabajo de periodista de izquierdas. Entonces, y que en algún momento, o sea, como me pasó a mí, caminarás y dirás, soy conservador, ¿vale? Esa es mi intuición. Pero tú, por ejemplo, es que claro, no nos vamos a desviar del tema, luego te hago la pregunta. No, desviémonos. Estemos Lo que dentro es digo así, es, ¿eh? O sea, tú tira y luego ya vuelvo ¿tú yo. por qué crees que yo soy de izquierdas? ¿Qué opiniones crees que me hacen de izquierdas? No, yo creo que tú tecnológicamente, y perdón porque no quiero que esto suene como tal, tecnológicamente estás en un contexto y un ecosistema que te obliga a definir las formas y maneras en las que te conduces en tu profesión. A mí Entonces, nadie me obliga y nadie nadie te me obliga. revisa. No, por supuesto. No, O es sea, que tú no dices que funciona. el ecosistema me condiciona, eso es lo que dices tú. No, es que, o sea, vamos a decirlo así. Hyde, volviendo al tema, lo que dice es que hay una tensión en Estados Unidos que es cíclica, que no es de hoy, sino que viene reproduciéndose de manera constante y que tiene que ver con el crecimiento económico y sobre todo con la modernidad y la irrupción de la ciudad, ¿no? Que es que las élites globalistas versus las élites nacionalistas, ¿vale? Sin acreditarle que hay uno que tenga razón o que otro esté equivocado, esas son dos esquemas de poder dentro de la comunidad política de los Estados Unidos, ¿vale? Que tienen una adscripción geográfica muy definida. Entonces, lo que viene a decir Haidt es los valores de las élites globalistas que se concentran en torno a la ciudad del siglo XXI, ¿vale? A la gran ¿Sí? ciudad del siglo XXI, que son los ganadores en la nueva economía, porque esencialmente es hacia donde todo está pivotando respecto del Big Tech, la gran empresa tecnológica, la gran empresa transnacional, y que tienen una serie de cortes asociadas. Cuando decimos cortes es, en estasiología, sería lo que llamaríamos aparato de hegemonía. Tú eres aparato de hegemonía en tanto en cuanto eres periodista, ¿vale? Hay unas nuevas clerecías que sustituyen a las viejas clerecías. Por ejemplo, la secularización y la pérdida del factor trabajo en su dimensión tradicional ha hecho que tanto el sindicato como la parroquia hayan decaído a lo largo de la segunda mitad del siglo XX y ya en el siglo XXI han sido sustituidas Uno de los grandes problemas de Estados Unidos a nivel social. han sido sustituidas en elementos de prescripción en que, por ejemplo, tú hoy tienes mucha más capacidad de proponer modelos de vida buenos o una propuesta para organizar una idea del bien común que un cura, ¿vale? Las nuevas clerecías, que son periodistas, académicos y profesiones socioculturales, los guionistas de Broncano, ¿vale? Lo que le pasa a este colectivo es que vive en unos entornos muy determinados, geográficos, Sí, urbanísticos, las burbujas. exactamente, y que tienen modelos morales muy fuertes, es decir, frente a la idea del relativismo o la posmodernidad, o que son como gente muy flexible y muy tolerante. No, tienen visiones rígidas sobre lo moral, ¿no? Es decir, proponen. Estoy de acuerdo. ¿Vale? O sea, ahí se incardina un poco de la cultura de la... O sea, frente a la cultura de la culpa, que es la cultura nacida de los rabinos, de los curas y demás, esta nueva clerecía propone la cultura del shame, de la vergüenza, ¿no? Y entonces hay mucho menos perdón, hay mucho menos capacidad de entender o de comprender al otro, sino que hay una prescripción muy rígida sobre lo moral. Entonces, el problema es que estos entornos profesionales que son fuertemente mayoritarios en el mainstream mediático, cultural, que produce la cultura de nuestra sociedad contemporánea, obligan de alguna manera a que, por ejemplo, minoran en el espacio público la presencia del espectro de no izquierda. Es mucho más fácil encontrarte, yo creo que todos lo reconocemos, a periodistas, académicos
o guionistas que se declaran de izquierda que lo contrario, ¿vale? Normalmente el que se declara de derechas suele ya tener unos rasgos histriónicos, ¿vale? Vamos a decir, ¿por qué? Pues porque la gente prefiere no meterse en saraos, ¿no? Y luego lo hablaremos con lo que puede haber pasado en los campus o lo que puede haber pasado en la esfera de la prescripción ideológica monolítica de una determinada, o sea, de la pérdida de diversidad. Yo creo que ahí, y me gustaría, sobre lo que he dicho, qué es lo que piensas tú, ahí está una base muy fuerte del fenómeno de polarización. Es decir, la pérdida de contacto de esas nuevas clerecías con lo que es el resto de la sociedad. Vale, pues ahora hablemos de la otra burbuja que se crea en las zonas rurales o en las zonas más alejadas de las ciudades a raíz de un ecosistema mediático que les da caña desde hace décadas. Y aquí podemos hablar de, ¿cómo se llama este que murió hace poco? El que le dio la medalla de la libertad a Trump, el presentador de radio. Ahora no me sale, pero luego tienes a Franklin. Rush Limbaugh. Bueno, Rush Limbaugh. Telita. Mira, hablando de hijos de puta, podemos empezar por Rush Limbaugh. Luego tienes Rush Limbaugh, uno de los mayores cabrones que ha tenido Estados Unidos y una de las principales razones por las que ahora tenemos el tribalismo político que tenemos. Tú hablas y estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué crees que es de una parte? No, porque ahora te lo voy a explicar. Franklin Graham, por ejemplo, también, que es un presentador, en este caso evangélico, ¿no? Bueno, evangélico no sé si es la traducción buena en español, pero en este caso pregonar una ideología o también un conservadurismo muy específico a través de la radio o de la televisión incluso, pero es como con una visión también súper concreta y súper específica. Es decir, tú has hablado de lo cerrado que puede estar, la cerrada que puede estar una cultura que venden desde estas nuevas clerecías. Estoy de acuerdo con ese punto de vista. Eso existe. Esas burbujas que se crean en las zonas urbanas que entran tan en contradicción con lo que hay en otra parte de Estados Unidos. Estados Unidos es un país vastísimo. Estoy de acuerdo que hay dos burbujas enfrentadas y que esa es la razón por la que hay un tribalismo político tan grande. Pero no ignoremos que tenemos a gente como Rush Limbaugh, bueno, que ya en paz descanse o no, pero tenemos gente que lleva desde hace muchísimos años creando esas burbujas en otras zonas alejadas de las ciudades, criticando a las élites cuando ellos mismos son las élites. Esa hipocresía que ahora podemos ver en los medios de izquierdas o de centro-izquierda, yo los definiría más, porque en Estados Unidos la izquierda es como algo muy específico y más tirando a lo de Bernie Sanders, que es alternativo, en mi opinión, pero ellos ya Rush Limbaugh, Franklin Graham y compañía ya han creado esas burbujas en las que el enemigo es el demócrata de la ciudad. El enemigo es el que te va a meter estas capacidad al periodista. Es que yo fíjate, aquí hay un. ¿Tú sabes el alcance que tenía Rush Limbaugh o el alcance que tiene Franklin Graham? Pero lo que quiero decir es que eso era representativo de una comunidad moral. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Lo reaccionario que ha sido Rush Limbaugh o lo reaccionario que pueden ser otros presentadores o el ecosistema mediático de la derecha desde hace décadas, eso no tiene por qué ser representativo. Ellos han buscado el enfado pero perdona un segundo, en la población. O sea, lo que estás planteando es que la gente sigue de manera crítica y que Rush Limbaugh tiene genialidades que salen de ningún sitio y que entonces de repente la gente dice, sí, es esto y me vuelvo esto. Yo creo que... No he dicho que se vuelvan eso. He dicho que ese fetiche tecnológico de que no hay unos valores preexistentes. Sí, no estoy hablando de valores. Estoy hablando de la reacción que buscas con respecto al que es considerado el enemigo, ¿no? El hecho de que te crees un enemigo. Cuando vimos el Tea Party venía de unos valores preexistentes que al final no servían para nada, o sea, no eran reales, que era esta idea de la fiscalidad limitada, ¿no? De, oye, el gobierno no tiene que gastar tanto. Ahora ha cambiado por completo lo que piensa el electorado republicano sobre lo que tiene que gastar y cuál es el papel que tiene que tener el gobierno. Ya lo vimos con Trump. Trump estaba dispuesto a darle todos los cheques que quisieran a la ciudadanía estadounidense con motivo del paquete de estímulo. Es decir, se ha cambiado. Ahora vemos un populismo de derechas a nivel económico distinto al partido republicano del establishment. Ojo, que habla de protección social. ¿Por qué?
Claro. porque la gente necesita protección en el siglo de la inseguridad. Pero el Tea Party, ¿qué era? El Tea Party era una respuesta al gasto fiscal por parte de la administración de Obama cuando se quiso aprobar un paquete de estímulo, esto entre otras cosas, por supuesto, pero un paquete de estímulo que no fue ni la mitad de ambicioso de lo que debería haber sido, ¿no? Que fueron, creo que 900.000 millones de dólares. Y el Tea Party, el enfado que había generalizado contra el gobierno en aquel entonces, en realidad habían vendido los medios de comunicación de derechas, todo ese ecosistema mediático, que también puede ser político, habían vendido esa idea de que Obama era Belcebú, cuando al final terminó siendo un presidente demócrata liberal más que poner en la lista. Sí, pero déjame volver al tema de las radios, Rush Limbaugh y las comunidades morales. Okay. Nosotros sabemos que las democracias liberales viven Pero en un momento, yo no quiero que se establezca bien la diferencia entre las comunidades morales, que eso me parece súper importante porque Estados Unidos es un país muy diverso, no solo a nivel de raza, sino también religioso y cultural. Entonces, el problema que tienen las burbujas es que no reconocen cuáles son esas otras culturas que existen, y eso pasa tanto en una iglesia de la zona rural de North Carolina como en una universidad en el centro de Boston, ¿vale? O sea, yo creo que ahí no se entiende ninguno de los dos, pero esto entonces nace por lo que crean ellos. Nosotros sabemos que, vamos a decirlo así, en la teoría del Estado moderno está Kelsen y está Smith, ¿vale? Entonces, Kelsen es el tema este del pacto constitucional, de respetar una serie de elementos prepolíticos, o sea, sacar una serie de pactos de la lucha política, que todos reconozcamos el espacio del otro a intervenir en el proceso político y a reconocerle, es decir, la legitimidad al otro, y luego tratar de ganar, pero dentro del paradigma de que el otro existe, ¿no? Entonces, muchas veces, ¿qué me encuentro cuando veo lecturas políticas sobre lo que sucede en Estados Unidos, que también está sucediendo en el resto de Europa, ¿eh? O sea, en el resto de Europa, en el resto, o sea, en España y en el resto de Europa? Yo creo que hay una renuncia expresa a reconocer que es algo que no deviene de la acción tecnológica de ningún medio de comunicación o de ningún partido político. O sea, ¿tú crees que ahora mismo una comunidad de Alabama, que es pues, un pueblo en este caso, generalmente población blanca, 80%, 90% blancos, que van a la iglesia todos los domingos, cristianos evangélicos, ¿crees que ellos, solo porque sí, esa comunidad ha terminado odiando a las élites de las ciudades y a cualquier cosa que represente el Partido Demócrata por sus valores? No, la primera pregunta que yo me haría es, oye, ¿qué ha hecho el Partido Demócrata para ser incapaz de alcanzar representación en estos sitios? Porque esa sería la primera pregunta, porque el Partido Demócrata debería poder presentarse ahí y ser un contestant, o sea, ser una alternativa competitiva, ¿vale? Porque es un ahí yo veo dos factores determinantes. Entonces, te digo lo mismo. ¿Tú te imaginas que en San Francisco ganase un republicano? Ahora mismo no. ¿Y por qué? ¿Qué le pasa a los de San Francisco que son incapaces de reconocer que hay gente en el Partido Republicano que podría representarles? Lo que llevo a tu ánimo... El Partido Republicano representa un tipo de conservadurismo, al menos la mayoría de los candidatos, que no tiene nada que ver con el estilo de vida que existe en las ciudades, ¿no? Y el estilo de vida o la cultura o la religiosidad... Haz la pasiva refleja y conjúgalo con el pueblo de Alabama. Totalmente, pero no estoy hablando de eso, estoy hablando del odio literal que se tiene entre unos y otros. El odio que existe hacia los republicanos, bueno, en realidad esto ya viene desde la época de Bush, yo creo que podemos verlo, ¿no? Cuando ganó Bush, que prácticamente aquí se pensaba que se iba a acabar el mundo en las ciudades. Pero yo lo que quería decir era que los demócratas tienen dos factores imprescindibles, creo que es una de las principales razones por las que han creado tanta hostilidad en esas zonas rurales, ¿no? El primero es la inmigración, por supuesto. Creo que en los cambios de demografía que ha habido en Estados Unidos en los últimos años, y teniendo un partido demócrata que ha sido el que más ha apoyado
la inmigración, al menos especialmente con Obama, eso ha causado bastante hostilidad en esas regiones. Y luego tienes el factor económico, ¿no? El hecho de que desde la era Clinton no haya habido un cambio económico como parecía que iban a ofrecer. No veíamos ese change, esa hope, esa esperanza que vendía Obama, cuando terminó siendo un presidente mucho menos ambicioso de lo que parecía. Entonces, yo creo que esos dos factores son imprescindibles, y luego es toda la mierda que se vende desde los medios de comunicación. Esto también ha pasado con los medios ¿Y qué es lo que hace que una periodista de San Francisco... Mira, esto me acuerdo que lo comentaba una vez, y es como el panorama mediático está dominado por estas nuevas clerecías son muy capaces de analizar qué factores psicológicos, psicoanalíticos, pueden hacer que un obrero blanco del cinturón del óxido vote, justifique psicológica o psicoanalíticamente su voto a Trump o su odio al Partido Demócrata. Pero yo lo que te pediría es, ¿no podemos hacer el mismo análisis psicoanalítico cuando hablamos de una periodista neoyorquina soltera de 33 años, sin hijos, viviendo en un estudio en un medio digital como Vice? ¿Podemos decir lo mismo? ¿En qué sentido? Bueno, que esto que has dicho tú, ¿no? Es la inmigración, el declive económico, y la tercera razón era los medios de comunicación, ¿vale? ¿No existen esas tres mismas razones para que una estudiante de la Ivy League que se ha gastado claro 80.000 pavos, perdona, que se ha gastado 80.000 pavos, ¿cuánto cuesta una carrera en la Ivy League? Sí, 80.000 pavos al año. Vale. Digo, voy a hacer una caricatura, no digo que sea así. Puede ser que haya también motivos psicoanalíticos, como los que has definido para ese votante de Alabama, con una periodista que se ha gastado 80.000 pavos en la Ivy League al año, que está metida en un estudio de Nueva York, cobrando un salario que no le da para devolver en el crédito universitario, recibiendo pasta de sus padres, con 33 años, inestabilidad emocional, precariedad sentimental y económica, y trabajando en un digital haciendo clickbait, y que cuando ella ve su vida y ve la vida de los de Alabama, ¿hay motivos para sentir resentimiento y odio social? El tema con eso es que yo no he detectado, no he percibido un odio visceral hacia comunidades específicas, ¿no? Creo que O sea, sí ¿tú no que crees? existe... Pero déjame solo preguntarte. Sí. No, pero déjame terminar, porque creo... el hombre blanco heterosexual de Alabama con mono y vaquero es un sujeto político caricaturizado y odiado totalmente, por las... Sí. Dale. Sí, odiado también, depende del contexto. Lo que pasa es que yo tampoco he lidiado, aunque parezca que vivo en Nueva York, que por tanto pues conozco exactamente el tipo de... Aunque parezca que vivo en Nueva York, ¿no, cabrón? Vives en Nueva York. No, que parezca que viva en no Nueva vivo York... en Nueva York soy yo. Pero déjame terminar. Que parezca que viva en Nueva York rodeado de americanos, ¿no? De estadounidenses blancos como los que has definido tú. O sea, no es cierto. Yo no tengo ese tipo de relación con estadounidenses. Yo aquí quedo principalmente con españoles o con latinoamericanos. Entonces, ¿Cuántos amigos negros tienes? Aquí ninguno, la verdad. ¿Ves? Racista. Racismo. Blanco tampoco, ¿eh? Racismo también. Racismo. Pero lo que quería decir es que yo tampoco tengo como una idea muy clara de cómo funciona la burbuja. Lo que sí que veo es que el odio visceral es principalmente hacia los políticos republicanos o a la idea que tiene el Partido Republicano de limitar algunos derechos. Entonces yo podría decir, por ejemplo, el asunto del aborto, el asunto del aborto creo que es un tema que no se entiende bien en según qué esferas, ¿no? Políticas en Estados Unidos. Entonces, son incapaces aquí en Nueva York de ver la postura de los conservadores porque creen que que abortar es tan problemático. Y el hecho de no poder ver la postura del contrario es lo que hace al final es crear esa hostilidad entre grupos, ¿no? Entonces sí que veo que hay factores que pueden determinar esa hostilidad de la que tú hablabas.
Lo que pasa es que lo que sí que quería decir, que igual aquí me estoy tirando más un triple, pero creo que la guerra que han dado los medios de comunicación conservadores en las últimas 2 o 3 décadas es la que ha generado la hostilidad no solo al Partido Demócrata como tal, sino a todo cualquier estilo de vida que tenga que ver con las ciudades. ¿Es algo que en los últimos años también han generado los medios de comunicación de centro y de izquierda? Como ha pasado con lo que decías, esa caricatura del votante de Trump, que se puede decir, de las zonas rurales. Correcto. Pero lo que digo es que esto viene de antes y viene generado por otro ecosistema diferente. No, pero yo lo que digo es que si o sea, yo es que no le acredito tanta potencia ni a los medios de comunicación ni a la política. Yo creo que lo que hay es un desencuentro moral contemporáneo muy fuerte en todos los estados liberales que conocemos. Que sí, es verdad, porque eso se está viendo en todas partes. Que deviene esencialmente de una victoria del consenso de la globalización. Es decir, nosotros lo que hemos sido, Bernat y yo, en las pistas de baile de los 90, las drogas de diseño, el sexo seguro, la economía de la superestabilidad. Tú date cuenta que nosotros vivimos en un mundo en el que todos los años, durante 30 años, se crecía, ¿vale? Entonces, todo eso se detiene en 2008, es donde el sistema entra en abierta contradicción. Cuando empecé la universidad, un año perfecto para empezar la Bien, universidad. de puta madre. Y date cuenta que vuestra generación, o sea, mi generación había parado con el preservativo el SIDA. Se había metido todo el éxtasis del mundo, ¿sabes? El MDMA, buah, bailoteo y tal. Y luego salías a currar y había curro, ¿sabes? Y yo me compré un apartamento en 2006 con 26 años, Emilio, ¿vale? Ese es mi mundo, ¿vale? Y en Me ese está mundo... entrando ansiedad de pensar que tengo que pagar una hipoteca, imagínate. Bueno, yo soy propietario, tío. O sea, bueno, la movida. En Nueva York no sé cómo tendrías lo de comprar, pero bueno. No. Ya te digo que no. Bueno, pues, el tema es que cuando todo eso se acaba, la política se remoraliza, ¿vale? Porque esos 30 años fueron años de despolitización, donde la gente podía aspirar a la neutralidad valorativa del Estado, a vivir en libertad. Vale, pues entonces desarróllame eso en lo concreto. Vale, pensemos En lo ahora, concreto, estamos hablando... No, pero estabas hablando tú de la mujer de 33 años que trabaja en Vice, no sé qué, trabajo precario. Ahora vamos a ver el mismo punto de vista, el hombre blanco de 45 años en Alabama que tiene una empresa de construcción que repara tejados en casas y va a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué esa persona, según tu punto de vista, y lo que se puede ver en otros países liberales de Europa, lo hemos visto en Reino Unido también, esa división rural-urbana, ¿por qué de repente, o por qué en un proceso de los últimos años, te digo desde detesta a las élites, o las élites o los Porque los yo, que por viven ejemplo, ustedes? yo llevo a mis hijos en furgo diésel al coche, ¿vale? Y los llevo, te hablo de mi caso concreto, ¿vale? Y resulta que abro el periódico y encuentro a una chiquita de 29 años que no ha limpiado un puto culo en su vida diciéndome que hay que ser hijo puta para llevar furgonetas diésel y andar contaminando y dando cáncer a la peña, ¿vale? Ese, te pongo un ejemplo. Segundo, yo vivo en una urbanización con piscina, porque en Madrid, para los que no lo sepáis, en verano hace mucho calor. Y en Gijón yo tenía una casa que estaba enfrente de la playa. Pero en Madrid, sí, te lo puedes pagar, tener piscina y niños pequeños es un chollo, porque además los padres de la urba se juntan allí, los críos juegan y mola de cojones, ¿vale? Entonces, pues me encuentro... Impuestos. ¡Pam! No, y me encuentro no, impuestos, oye, pues los hay que pagar, gano bien, pues pagaré impuestos. Pero la cuestión es que encuentro un comentario en Twitter de no sé qué periodista diciendo que claro, que es que el urbanismo de los PAUs y las urbanizaciones es una mierda, porque claro, porque a mí lo que me gusta son los usos mixtos y su puta madre y no sé qué, no sé qué más. Y claro... Que también podríamos hablar de los usos mixtos, que en Estados Unidos es un problemón. Sí, y puede pero serlo en España en el futuro. lo que quiero decir, Nanismi, es que lo que nosotros nos encontramos es, los padres, boomers, polla vieja... Pero tú me estás hablando de los últimos 10 años. O menos, Claro. Me estás hablando de los últimos 5. Yo te estoy hablando de hace 20 o 30. Rush Limbaugh no aparece en el año 2008 en Twitter.
Pero yo sobre los medios de comunicación, esto que estabais hablando. Porque además, un momento, antes de seguir, Pedro ha mencionado medios de comunicación. Tú has dicho lo que leo en el periódico, lo que veo en la tele, que son los políticos lo que hacen, pero es el medio de comunicación el que te lo presenta. También es importante. No, pero no es el ¿cómo medio lo de lees? pero en realidad es el sistema de valores de quienes producen esa información, porque en realidad el problema de base está en que las clases que prescriben hoy están separadas en maneras de vivir. Ya no son, por ejemplo, se han precarizado. Por ejemplo. Pero entonces, vale, pero entonces, Rush Limbaugh, que tiene un poder tremendo. Fox News, ¿no? O sea, yo, Sí. por ejemplo, Rush Limbaugh, no sé. Fox News, aparece Fox News, por lo que yo he visto, no nace. ¿Lo has visto a menudo Fox News? Yo lo he visto a menudo, sí, lo he visto. Tú te pones hoy Fox News igual que la CNN, a las 8 de la noche y pero tiro a los 15 años atrás, o cuando se crea Fox News. 20. Sí. 20 años atrás. Ah, vale. Fox News no, desde mi punto de vista, tú lo conocerás mejor. Fox News no nace porque alguien diga, oye, aquí hay un vector polarizador nuevo que está apareciendo a través de... Nace porque alguien con mucho ojo de negocio detecta que hay una sociedad conservadora que ya no se siente representada por los medios de comunicación nacionales. A nivel de televisión. NBC se asocia con Microsoft, MSNBC y las cadenas de noticias, por supuesto, la decana, también minoritaria a su vez CNN, pero también MSNBC, han dejado de representar, consideran ellos, una parte de la población que se siente conservadora. Y eso hablamos de la televisión, ya no estamos hablando del Washington Post, ni hablamos del New York Times, que eso es para dar de comer aparte, ¿no? Entonces, ahí hay un movimiento reaccionario con una sola visión de negocio. Que es decir, esta gente está dejando de consumir noticias. Porque ya no se sienten representados, porque evidentemente hay una tendencia progresista. Hay una tendencia progresista dentro de las grandes cadenas de televisión, ya no dentro de los periódicos. No hablamos del Texas Journal, sino hablamos de todos estos. Tucker Carlson estaba en CNN hace 10 años, ¿eh? Quiero decir, ¿Quién? ¿Perdón? Tucker Carlson. Tucker Carlson, sí, efectivamente. O sea, quiero decir que tampoco pongamos ahora que el progresismo, lo que estaba diciendo yo es que tenemos que entender que CNN y MSNBC, este giro a defender a los demócratas a ultranza, es más reciente, ¿no? O al menos esta idea del periodismo woke, el periodismo woke de los medios de comunicación grandes, es más reciente. Ahora hablamos de este tema. Bernat lo que ha venido a decir es un poco lo que yo intuyo, que es, oye, la fragmentación de representación se produce en origen. Es decir, hay una ventana en donde de repente lo que nos estamos encontrando es que la prescripción de valores no agarra sobre la vida real sociológica de la peña, que es lo que yo señalo también aquí en España. Es más allá de los partidos políticos, dejando de lado si son republicanos o demócratas, que yo entiendo que Fox News en su momento es un producto que a un sector de los republicanos tampoco les gustaría, ¿no? Como tampoco les gustaba la aparición del Tea Party, porque estaba destrozando, digamos, unos equilibrios establecidos. Es decir, les estaba quitando el poder a todos los republicanos corporatistas. Yo hablo de esa perspectiva, esa recepción cultural de los medios de comunicación y de los medios de información en Estados Unidos. Y toda esa población que hablabais del alejamiento de las élites, ¿no? O sea, dejan de las películas de Nueva York, de Nos casamos en el Empire State, deja de momento de representar, digamos, una mayoría social en Estados Unidos, y eso viene y se empiezan a hacer otro tipo de productos culturales, y eso viene aparejado también con que las cadenas de televisión se están alejando de esa población. Y no me parece mal que eso parezca así, pero es una reacción cultural. Fox News es una reacción cultural a pero una que existía. Ese tipo de información ya existía en la radio, por ejemplo. Quiero decir, o sea, al final es una respuesta en un medio de cable de noticias que estamos pensando ahora que son cadenas generalistas que la ven como en España a nivel de porcentajes, como podrían ver La Sexta, Televisión Española o Antena 3, pero no tiene nada que ver. Quiero decir, las cadenas de cable de noticias, creo que más o menos ahora tendría que ver los últimos números, pero igual Fox News tiene 1 millón y pico por las noches con Tucker Carlson, que es el que más audiencia tiene. Luego tienes MSNBC, que tiene 1 millón, y CNN también 1 millón. Es decir, que es muy poca gente, ¿sabes? Entonces estamos aquí con la... Yo creo que se ve más en los hoteles de Frankfurt, del ejecutivo que se va a Frankfurt, se ve más ahí que en Estados Unidos. Hombre, porque sigue siendo... A ver, Estados Unidos sigue siendo
O sea, el imperium occidental sigue siendo a día de hoy el mundo anglosajón y por eso nos resuena tanto. Quiero decir, tú también, o sea, tú también lo sabes, nos genera una curiosidad la CNN, nos genera una curiosidad la Fox y nosotros no estamos hablando de la televisión alemana, que igual nos quedaría más cerca, ¿no? ¿Pero por qué? Porque muchas veces ellos también anticipan movimientos culturales, su academia sigue pensando, o sea, sigue produciendo pensamiento. Y yo sí que creo que dentro de esto de que llamó ahora Emilio el tema del periodismo woke, el periodismo woke y toda esta propuesta, esta nueva propuesta moral, de donde nace, yo creo que es de la academia americana. Es decir, hay una Sí. idea, y aquí podríamos hablar un poco de tanto del Black Lives Matter y el racismo, como de Jordan Peterson y las cuestiones que sucedieron en torno a los campus, que es Jordan Peterson, por su visión conservadora clásica, lo que dice es, estos fenómenos que estáis viendo son un nuevo tipo de marxismo cultural. Es acceder a la revolución a través de dispositivos culturales que se están produciendo como vanguardia, La vanguardia ya no va a ser el soviet con un fusil tomando el palacio de invierno, ¿vale? Ahora la vanguardia revolucionaria porque el sujeto revolucionario son estos chavalitos hablando del niñe, de lo transexual, de mis pronombres y obligando a los demás a acometer esos comportamientos porque desde la visión de los Gramsci, ¿no? La revolución ya no va a ser por la fuerza de las armas, sino que va a ser una revolución de carácter cultural. Aquí, pues, cada uno con su visión ideológica, pues podría poner millones de matices, pero lo que yo creo que sí que podemos definir como objeto sensible más a la vista el periodismo woke, que es una cosa que yo creo que Emilio ha comentado, que es como esa manera, para mí es un poco como el rock cristiano, ¿no? Es decir, está el periodismo y está el periodismo woke. Y entonces está el rock y el rock cristiano, ¿no? Es la moralización, es decir, dentro del ejercicio de esa tecnología o de esa técnica que es el periodismo, hay una visión que tiene un carácter moral y moralizante que lo que trata es de prescribir una serie de normas morales, lo cual abriría un debate y es si el periodismo woke es en realidad periodismo. O sea, No lo yo no lo es. entiendo como periodismo. No lo es. Puedo decir una cosa ahí pequeña. Yo creo que en los últimos 20 años, al menos en la historia española desde 2008, todo hubiera sido mejor si los periodistas hubieran cobrado dignamente. Ah, Y no, yo claro. creo que uno de los grandes problemas de este país es que los periodistas hemos cobrado una puta mierda Claro. tradicionalmente. ¿Sabes? Los banqueros a la hoguera y los políticos a la hoguera, todo esto se explica porque eran y hemos sido periodistas con una capacidad de difusión en redes sociales, en nuestros periódicos, escribiendo crónicas y tal, cobrando 18.000 pavos, Sí, sí. ¿sabes? O sea, malviviendo. Si hubiéramos tenido los sueldos, oye, 60.000 pavos, aquí no hubiera habido ni 15M ni nada de esto. Bueno, Es una opinión personal. Y en yo Estados no sé Unidos, cuánto gana Nanísimo, pero hombre, supongo que más, bien, porque está en Londres, en en Nueva New York, York. perdón. En Nueva York. Hipotecado en Nueva York, o sea, que eso tiene que ser una pasada. No, hipotecado, por suerte no. No, pero yo sí creo, y ahora le paso la palabra a Emilio, esto que has dicho tiene un peso específico, es concreto, en España, que es demencial. Es Sí, decir, estoy de acuerdo. nosotros o sea, las clerecías, quiero decir, las clerecías en el 1500 o en el 1700, eran gente que tenía que vivir razonablemente bien. Claro. ¿Por qué? Porque si no, Porque eran prescriptores, porque se cuidado si no, ¿qué van a claro, decir? si no, oye, vamos a ver, y os digo, el burro delante, voy a hablar de mi situación. Claro, yo he tenido salarios de clase media. Estoy casado con una señora que es funcionaria, que ha tenido salarios de clase media y tenemos 3 hijos. Y hemos podido vivir bien toda la vida. Y como yo, no sé si lo sabéis, participo del debate público de Twitter, pues he estado A veces, sujeto ¿Estás en Twitter? sí, Ah, no te he visto. no seguramente sabía, no habréis. desconocía. Tengo un personaje muy dialogante y pacífico y tal. Entonces, muchas veces cuando yo me he encontrado con la gente que más antagonizaba conmigo,
hijo puta, cabrón, mongol, tal. Si te detenías a observar a aquella persona, periodista, guionista, académico junior en una universidad, Varias. no, Yo he sido no, eso. es gente que durante el siglo XX eran la puta clase media, ¿vale? Porque un periodista en los años 80 Totalmente. podía ser un alcohólico, pero tenía 2 hijos y cobraba bien. Quiero decir, un periodista de un medio de provincias normal y corriente era un paisano de clase media, con una vida más o menos desordenada, pero absolutamente asimilada al del resto de la clase media del país. Y sin embargo, un periodista en el año 2014, comiéndose la mitad después de la crisis inmobiliaria, es un puto precario que puede tener una retribución parecida a la de un repartidor de globo. No lo digo, o sea, quiero decir, no sé si se puede decir marcas, pero bueno, a la de un trabajador precario más. Y es un tío que ha estudiado 5 años de carrera, que normalmente viene de entornos de clase media. Claro, que su padre igual había sido periodista en otra redacción. De O facultades de de letras, facultad. Claro, y ese rencor social hacia el chaval espabilado que estudió empresariales, se metió en Caja Cantabria, se casó De bien. ISADE o ICADE, ¿no? No, no, ni de SADE, uno que sacó empresariales a trancas SADE, y eso. barrancas. Si a mí me lo echaban mucho, yo he sido un estudiante de mierda toda la puta vida. Y claro, la gente me decía, pero este que es solo diplomado y tal. Y yo pensando, claro, ese resentimiento moral tiene en parte que ver, Emilio, yo creo, con la escenificación de lo woke. O sea, como yo no tengo clase social y renta suficiente como para ponerme en disposición de igualdad frente al repartidor de la furgoneta o al que estudió empresariales y está ahora en el Banco Santander con una vida de clase media normal y que vive en una urbanización, voy a decir que esa vida no solo no la quiero, sino que es indeseable para la sociedad. Y yo creo que ahí, en el corazón de ese tipo de prescripción, hay un salto de esto que ha contado Bernard, ¿no? De que hay una generación de prescriptores que esencialmente desean la revolución porque son precarios. Estoy de acuerdo, salvo en la palabra revolución. ¿Por qué digo esto? Porque creo que es perpetuar algo que lleva pasando pues, en los últimos años, ¿no? En lo woke, que es cosa de los últimos 10 a lo sumo, ¿no? Que sobre todo se acrecentó con el Me Too, que fue 2016, 2017. El primer año de Trump, o sea, lo de Harvey Weinstein. Bueno, pero el caso, que a mí lo que me parece es que esto, quien está intentando perpetuarlo es el establishment, ¿no? El establishment es el que le interesa que esas prescripciones culturales de las que hablas, las etiquetes, ¿no? O sea, las adscribas a un partido político en específico. Entonces, si yo tengo esas creencias woke, a mí quien me representa y quien solo me puede representar es el Partido Demócrata, ¿no? Entonces a mí me parece que eso lo han explotado en los últimos años de forma muy bestia. El establishment demócrata, lo vimos el otro día, no sé si viste lo que retuiteé de la CIA, que compartió la CIA un vídeo de un agente de inteligencia que comentaba, bueno, ¿cómo era? Interseccionalidad, no Soy binario. depresiva. Sí, O sea, era todo. yo Era sinceramente me todo. parece, o sea, pero tú lo ves y no piensas, hostia, esto es muy raro. No, claro que sí, pero es, bueno, no sé si ha tenido que ver algo el nuevo Departamento de Justicia de Biden, pero sí que tengo claro que ahora mismo estás viendo cómo ese vocabulario o esas prescripciones culturales de las que hablabas, no solo la están cogiendo los políticos, sino también las grandes corporaciones o en este caso una agencia de inteligencia como la CIA, que puede tener una buena imagen en las películas de espías, pero en general la imagen global que tiene la CIA es de cabrones, ¿no? O sea, ha O sea, intervenido a ver, gobiernos. yo lo que me imagino es que esta tía, que es interseccional, que admite su vulnerabilidad en salud mental, luego se dedique en una cárcel secreta en Abu Ghraib a Eso. torturar a afganos poniéndoles electrodos en los testículos. Es Eso que eso es sí, el heavy. dirigiéndose a ellos mediante pronombres.
Oye, Torturé. no nos queda mucho tiempo porque te habíamos pedido robarte 1 hora y no mucho más. No sé si tienes que entrar en la secta. No, hoy no tengo que entrar. Vale, pues yo sí que quería abrir un último debate desde el corazón, from the heart, ¿sabes? Ok. Porque yo creo que hay un gran creador audiovisual de nuestro tiempo, una persona que ha puesto en circulación conceptos que yo creo que todos respetamos. A ti el vídeo de Centro Centrado te mola. Claro que me mola. Y Deeply Concerned también. Deeply Concerned, aquí mi crítica es que se parece demasiado a Centro Centrado. Creo que en el. O sea, es como. O sea, tú quieres si que a- vuelvan a echar a Flugweiler de Twitter, tío. O sea, te estoy dando aquí una oportunidad para el amor. O sea, te estoy dando aquí una oportunidad para llevarte bien. Joder, Ujú. y le haces la No, crítica, tío. pero si yo me vivo bien. O sea, aquí la misconception es que yo le eché de Twitter, cuando yo en realidad no hice absolutamente nada. Relato Yo. gana a dato. Bueno, sí, a ver, yo me sentí muy poderoso en el momento en el que lo echaron, no te voy a mentir. Pero me supo mal porque a mí, o sea, yo ya te digo que yo los haters los acepto. Si no, no estaría en esta conversación ahora mismo porque sé a lo que me puedo enfrentar. O sea, pero por mí o por la gente que lo va a No, escuchar. por luego quien lo vea, luego Por quien el lo vea. espectro, No. por el También, espectro. también podía esperar que aquí había como algún tipo de trampa esperándome, ¿no? No, pero Pero yo esto te lo había anticipado, te había anticipado que quería que hablásemos, pero además por una cuestión simpática de hablar sobre esto, pero también sobre una cuestión de fondo. Eh, yo creo que tú tienes una intuición a favor del pluralismo, ¿vale? sí, Fuerte. sí. O sea, te Sí. mola que haya que. O sea, yo creo que esa es la diferencia sustancial en un debate sano es que haya pluralismo o no. En tanto en cuanto haya capacidad para ser representado en el espacio público todas las opciones o intuiciones morales, ese debate es más sano y es mejor, ¿vale? Y yo creo que eso define mucho a la persona. Oye, a mí me mola que haya plural, aunque no comparta lo del otro. Es decir, aunque no comparta lo También te del otro. digo que lo que pasa es que aquí me has dicho, ¿te gusta el pluralismo? Sí, y luego igual cogen este corte y comparten un tuit en el que le digo a alguien gilipollas, ¿no? Que esto es muy habitual en mi cuenta de Twitter. Pero quiero dejar claro una cosa. Si yo a alguien le contesto gilipollas o retrasado, es porque o me ha insultado también o me parece que me ha puesto un argumento súper deshonesto que esa misma persona sabe que es deshonesto. Entonces, si yo digo, a ver, ha ganado Biden y alguien me dice, pero si ha habido fraude electoral a gran escala, que se está viendo en Arizona, que me lo ha dicho Cookie Monster, pues le digo, tú eres gilipollas. Ya está. ¿Sabes? Pues lo siento. Eso no es Es tu red pluralismo. social, Eso es tu red social. apartar. No, yo ahí yo sí soy muy tolerante porque yo también insulto a la peña y me meto con ellos bajo también un poco el mismo principio. A mí si la gente me pregunta o me dice o tal, yo tengo gente más de izquierdas, más tal, con los que dialogo y discrepo muchísimo. Ahora, lo que me incomoda es cuando alguien te dice, porque tú subnormal, entonces tú le dices, tú, hijo de puta, eres un gilipollas y tal. Y entonces empieza la llorería, que es ya, o sea, es ya lo curioso. Y entonces, ay, es que mira cómo me trata. Oye, pero si tú me llamas subnormal en el primer No, tweet. a mí me hace mucha gracia, a mí me hace mucha gracia cuando insulto a alguien, ¿no? Que te cae retrasado y de repente ponen un RT manual y dice, oye, @Ana Pastor, ¿qué pasa con este pupilo tuyo que está insultando? Y es como, Bueno, o sea, a mí me han hecho 2 veces, a mí me han hecho 2 veces, no voy a decir el nombre de quién, pero es de vuestro puto gremio, intentar ir a por mi curro. Intentar ir a por mi curro. además, eso sí que es una tendencia que se ha visto muy Eso pronunciada es de entre la mierda. izquierda. Eso es de puto mierda. O sea, vamos a ver. Eso es de mierda, sí. Esto es como jugar a las maquinitas. O sea, tú vienes aquí, te metes conmigo, yo te contesto y te vas a chivar. Pero ¿qué es esto? O sea, La banda del patio, ¿no? el puto No chivato. sé. O sea, vieja del visillo de los cojones. O sea, oye, no, pero a ver, a lo concreto, que yo quería hablar de lo de Flugweiler. No vamos a tal. Es. Tú reconoces, bueno, no reconoces, digo, percibes que de verdad, o sea, hay una asimetría en las normas de protocolos y censura en Twitter que cargan mucho hacia la izquierda, a favor de la izquierda, ¿o no? Es que, ¿sabes lo que pasa? Que. No te sabría responder a esa pregunta porque a mí lo que me llega todo es el haterismo desde la derecha, ¿no? A mí Claro. no me atacan desde la izquierda, salvo en casos. Ahora, mira, estos días me está ¿Por llegando qué una cantidad de pensaré que hate. Emilio es un periodista de izquierdas?
Claro, exacto, ¿no? Que yo no me lo considero, pero bueno, aún así, yo siempre soy muy honesto con todo lo que digo. Lo que pasa es que la gente que me ¿A quién critica, hubieras claro, no se votado ve en mis Madrid? streams. ¿Eh? ¿A quién hubieras votado en Madrid? ¿A quién hubiera votado en Madrid? Uf, esta pregunta me la Te juego lo digo, mucho, te lo ¿eh? digo, te lo digo. A ver. Yo creo que hubieras dicho más Madrid, pero en realidad, en secreto, hubieras metido el voto de doña Isabel Díaz Ayuso a dos manos en la urna. Las dos son urbanas y reflejan una cierta sensibilidad urbana y una cierta sensibilidad, entre comillas, liberal. ¿Biden a quién votaría Biden? Si Biden Biden. tuviera aquí un chalet Hombre, es que lo de la bajada de impuestos a Biden ahora mismo no le haría mucha gracia, porque Biden pero es lo que está. bueno, pero tampoco va a bajar, va a subir un poco de sociedades, ¿no? O sea, ¿A quién, tampoco a es quién que le va a vaya bajar los impuestos Ayuso? Que no lo he visto. a todos. A todos, A a mí. todos. Bajada A ti histórica también. para todos. Eso me parece mal, ¿ves? Un pavo que tiene una piscina, ¿sabes? Un pavo que tiene una piscina tiene que pagar lo que le toca. Si tú quieres vivir en una urbanización y jodernos con más pago de infraestructura en el futuro, te jodes y pagas más, Pedro. Es lo que hay. Pero El si otro no, día, es venga, que además. paga más, paga más. Escucha, Eh. a mí me ha, un momento, déjame Más. terminar. A mí me ha cambiado mucho la Pero que yo perspectiva ya con el pago tema de más. A los. ver, primero yo ya pago más. Quiero decir, yo no soy un tío muy. O sea, quiero decir que igual tienes una idea un poco distorsionada. Yo soy bastante prosocial. Quiero decir, a mí me. No, no, sí, sí, no que te estoy vacilando. O sea, derecha social, ¿sabes? A mí me mola que la gente reciba Ciudadaner, trabajitos y tal. ciudadaner. Ahora, claro, cuando veo la manga de anchos comisionados y los politólogos, todos ahí metidos y pienso, joder, me van a cobrar peaje por ir hasta Asturias para que estos hijos de puta tengan el cuarto Ministerio 2030, Greta Thunberg Redux, pues me tira de los cojones, ¿sabes? O sea, quiero decir, si tú me garantizas, Greta, presidenta del mundo, madre si mía. tú me garantizas, qué asquito da Greta, no digo más, que si tú me garantizas, Se le hace mucho bullying a la niña no tiene si tú culpa, me la niña es garantizas que una la pasta que yo marioneta. dé, si tú me garantizas que la pasta que yo dé me la reservas en un saquito para comprar gasas, medicamentos y respiradores y guantes de látex y pizarras y reformas en los patios, te digo que yo soy un tío bastante favorable a eso. Lo que pasa es que, claro, ves la cantidad, o sea, la cantidad de mierdas que vamos a hacer. O sea, nanísim, que nos vamos a gastar, o sea, ojo al piojo, 5.800 millones de euros en ponerle 5G a los pastores de Huesca, colega. O sea, quiero decir, que vamos a gastarnos. Oye, tanto que hablabas antes de la burbuja de la izquierda en las ciudades y tal, ¿y ahora no quieres darle 5G a los granjeros de Huesca? No, pero, o ¿No sea, me yo parece estoy bien? dispuesto. No, a ver, si yo el Internet lo Pero considero si no tienen ni 3G, ¿no? pero que yo el Internet lo considero un commodity como la electricidad, que la gente tiene que tener derecho al agua Correcto. corriente y al Internet. Pero que eso va a servir literalmente para descargarse porno. Quiero decir, o ¿Y sea, cuándo? van Vale, a pero estar ¿cuánto los se han gastado? pastores ¿Cuánto se han gastado? descargándose de X vídeo el porno que les mola. Es para lo que va a servir. Ahora, que me lo vendan como que tenemos que endeudarnos con Europa, que tenemos que endeudarnos con Europa porque va a salir de Extremadura el próximo Steve Jobs entre ovejas, pues te digo, mira, vete a tomar por culo. Vale, pues Pedro, ¿cuánto se ha gastado el gobierno en hacer la carretera y toda la infraestructura de tu urbanización? ¿Y cuánto se va a gastar en los próximos 50 años manteniendo la infraestructura de esa urbanización? Cuando en realidad podrías montar edificios mixtos que te ¿Cómo que generaran edificios mucho más mixtos? dinero. ¿Pero qué son edificios mixtos? No, escucha, es que hice un vídeo sobre Puticlubs. infraestructura. Hice un vídeo sobre infraestructura hace relativamente poco y me pareció súper interesante leer análisis que hacen en Estados Unidos sobre por qué aquí la concepción de las ciudades, del urbanismo, es completamente errónea. Porque aquí las ciudades se construyen, o sea, tienes un centro donde hay unos cuantos edificios grandes de bancos y centros de convenciones y hoteles y luego todo lo demás es suburbs, ¿no? O sea, son urbanizaciones, zonas residenciales. Y claro, si construyes en horizontal, luego te tienes que gastar una pasta en mantener esa infraestructura. Son todo carreteras, luces, esa, la electricidad que llega, el internet. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la conclusión a la que quería llegar yo? Bueno, sí, eso. Lo que El tema dices es que el urbanismo está equivocado. Y yo lo que sí, planteo... exacto. Entonces, cuando tú Pero hay podrías que poner a construir, toda la clase como puede media en ser Madrid, rascacielos.
tienes un edificio, no, puede ser un edificio de 5 plantas, pero tienes un edificio de 5 plantas con 10 o 20 residencias y luego tienes una tienda abajo que, pues, un deli que llamamos aquí, un chino que llamáis en Madrid, ¿no? Y eso, pues, te genera muchos más impuestos sobre la propiedad, luego te genera impuestos de sociedad, impuestos de venta. Es muy bonito. Pero puede tener piscina ese bloque de 5 pisos, porque puede tenerlo, pero que lo tenga en el más allá ático, de los que lo tenga en el chalets, ático, o en el sótano. eso es lo que hay. Mira, Claro. o sea, vamos Que a ir se vive acabando. bien, pero paga. Vamos a ir acabando. Pero te digo, yo es que este rollo de el urbanismo está mal. Bueno, a ver, el urbanismo se Es que estoy de crea. acuerdo. Es que yo, después de haber leído al respecto, es que estoy de acuerdo. Ya, pues eso es peligrosísimo. Porque se puede cometer el error que se ha cometido aquí. Emil, leer al respecto de las cosas es peligroso. ¿Vale? O sea, hay un riesgo cierto en leer cosas y decir, coño, he leído algo y tengo la razón. O sea, y no reconocer. No. Yo no estoy diciendo que tenga la razón, pero. No reconocer que la gente, a veces. O sea, yo, por ejemplo. Te voy a hacer la psicoanalítica. Es ¿qué parte de tu lectura sobre el urbanismo viene condicionada del hecho de que no tienes hijos? O sea, de que tus conclusiones sobre que hay un urbanismo correcto se producen dentro del contexto mental en donde tú no sabes lo que es estar hasta los huevos del ruido de tus hijos y quieres mandarlos a jugar fuera a un puto patio con un prado. Es decir, el sueño de la razón produce monstruos. ¿En qué sentido? En que la ensoñación de que hay una solución racional y perfecta que de alguna manera suprime la capacidad de decisión de lo que, oye, la gente te dice, oye, que quiere comerse 1 hora de coche a cambio de tener más metros de prado que nadie en casa. Pero es que aquí me has malinterpretado, porque tú has asumido que yo he dicho, bueno, igual lo he dicho y me he equivocado, yo no he dicho que haya un urbanismo correcto, he dicho que hay un urbanismo incorrecto. Entonces, no tiene que ver con que tu urbanización está mal, yo creo que es... O sea, de verdad, yo he vivido en una 500 urbanización. metros de parcela es incorrecto, tío. O sea, que no, escúchame, espera un momento, déjame terminar. Lo que estoy diciendo que es incorrecto es pensar, concebir las ciudades como un centro financiero súper pequeñito y luego todo lo demás, vastísimo, como está pasando en una ciudad como Atlanta, todo sea suburb, todo sea zona residencial. Eso es lo problemático a largo plazo. Si no tienes un centro urbano, ¿sabes? Como, ¿cómo se dice? Que genera mucho dinero. Próspero, perdón. Un centro urbano próspero. Si no lo tienes, la ciudad al final está súper dispersa y solo estás creciendo el gasto. Ahora, que haya zonas de urbanizaciones como las que puede haber en Madrid, yo no estoy diciendo que eso sea mal. O sea, la concepción incorrecta de la que hablo es lo de pensar toda la ciudad de esa forma. sí, no, a ver, yo es que creo mucho en que las familias, cuando... No, yo también. Si a Andrew Yang aquí, el candidato demócrata, le criticaron mucho porque decía que durante la pandemia se fue a vivir al suburb, ¿no? Y entonces eso le dijeron los de la izquierda aquí diciendo, eso es porque no conoces a la familia trabajadora en Nueva York, no empatizas con ellos. Pues no, el tío vive con 2 niños, o creo que son 3, y dice, pues estoy hasta los huevos de escucharlos, vamos a estar mucho mejor en los suburbs, ¿sabes? Y ya está, es normal. A ver, yo digo, es que quería tocar un último tema y oye, si tú tienes alguna pregunta sobre las elecciones o tal, ya que eres periodista, hazla, o sea, quiero decir... Ahora, tengo una pregunta, pero me la reservo para el final. Vale, ¿me la haces al final o nos la haces al final, vale? Sí. Perfecto. El Black Lives Matter y el racismo en Estados Unidos, ¿vale? Yo puedo entender, y yo creo que es una cuestión bastante comprensible, que los países tienen elementos troncales dentro de su configuración como estados-nación, ¿vale? En el caso de España es, por ejemplo, el modelo territorial. España, en tanto en cuanto exista España, ¿vale? Si existe algo así llamado como España dentro de 1500 años, seguirá debatiendo sobre el modelo territorial, ¿vale? Porque son cosas constitutivas de su tradición como Estado-nación. En la cuestión americana está la raza. Es decir, la raza es un tema a lo largo de la política estadounidense. ¿Por qué? Porque es el único Estado-nación moderno que se autogenera generación tras generación con oleadas de inmigrantes.
Y por lo tanto, dentro de su propia constitución y reconstitución, está que su empuje social se renueva a través de las progresivas oleadas de inmigrantes. La cuestión es que a mí lo que me parece extravagante de lo que hay en esta nueva cultura del Black Lives Matter y demás es que los problemas de violencia que existen en Estados Unidos no tengo, o sea, vamos a decirlo, preexisten a la violencia policial. O sea, voy a decirlo así. Estados Unidos es un país áspero, ¿vale? Muy áspero, que tiene el mayor número de premios Nobel del mundo, del globo, y al mismo tiempo unos niveles de homeless de región asiática o provincia subsahariana, ¿vale? En zonas muy específicas. El problema de la violencia política en Estados Unidos no deviene ni del número de armas que hay en circulación, que podría ser un debate, ni de la poca preparación de los policías locales, que es una realidad. O sea, estoy hablando de realidad, o sea, intentando no caricaturizar el debate, pero que devienen de que son una sociedad donde se produce violencia. Y eso, por algún extraño arte de Birlibirloque, el debate ha pasado a ser la represión policial por parte de las policías municipales o locales que están infradotadas, infrapreparadas y lo que sea, a la población negra. Y resulta, paradoja de paradojas, que ahora lo que hay es violencia contra los asiáticos. Porque es en lo que estamos ahora. No, coño, lo que hay en Estados Unidos es violencia. Pero violencia contra los blancos, contra los negros, contra los asiáticos, contra los policías. O sea, no hay una violencia de un colectivo contra otro colectivo. Lo que hay es un cojón de mico de violencia. ¿Tengo razón? Tienes razón. De hecho, hay muchos debates de los que... Hay muchos debates de los que no se habla sobre la violencia en Estados Unidos. Uno de los que más hemos visto en redes sociales en los últimos años es, oye, pero es que las comunidades afroamericanas, ¿no?, en las zonas urbanas son muy violentas, ¿no? Vemos mucha violencia criminal. Es cierto. Es de forma desproporcionada. Los negros en Estados Unidos cometen muchos más crímenes que los blancos. Y luego también, por ejemplo, no se habla de los ataques que hay de afroamericanos contra judíos en Nueva York, por ejemplo, que es una cosa que ha pasado, especialmente en los últimos 5 años hemos visto un montón de casos, y eso en los medios de comunicación no destaca tanto. Si fuera al revés, me parecería curioso ver cómo responden los medios de comunicación. Tampoco se habla tanto de lo que pasa con los latinos, que a veces, o sea, los latinos también mueren a manos de la policía en muchas ocasiones con casos de violencia tremendos. Hace unas semanas se vio un caso de Mario, ¿cómo se llamaba? Mario, un chico en California de 20 y algo años, que la policía lo detiene, el tío iba muy borracho y lo detiene, lo tira al suelo, lo pone boca abajo, como pasó con George Floyd, fuera, muerto. Y sin embargo no tuvo... o sea, yo lo que estoy dispuesto a decir es, oye, la sociedad estadounidense es muy violenta y la policía en Estados Unidos es una mierda. Eso no tiene que ver con que sean negros. Eso es lo que iba a decir ahora, es lo que iba a decir. El otro debate importante es la policía. Tiene que haber más policía o tiene que estar mejor financiada. Ese debate no están dispuestos a tenerlo la izquierda en estos momentos. La izquierda no, los demócratas. Ahora es reforma policial, vamos a poner trabajadores sociales, no sé qué. Es como la idea de darle más presupuesto a los departamentos de policía no cabe en la cabeza. Cuando en realidad en los estudios lo que dicen, no hay un súper consenso, pero dicen, oye, una mayor policía puede ser bueno para las comunidades. El problema también es que ha habido una ruptura de la confianza entre las comunidades y la policía. Y esto no solo lo ha generado la propia policía, también los medios de comunicación con el dale que dale, dale que dale. Pero también es verdad, la discriminación contra los negros en el sistema de justicia criminal de Estados Unidos es una realidad total. Y esto no va solo en las muertes de afroamericanos a manos de la policía, que se puede corresponder con los niveles de desproporción de violencia criminal que existe por parte de los negros, como te comentaba antes, pero luego tú miras estadísticas como, por ejemplo,
las paradas de tráfico que hacen a afroamericanos o blancos, hay estudios que demuestran que los policías son más violentos con los negros. Les hablan peor, por lo que se ha escuchado de micros, han hecho un estudio de cómo responden de esa manera. Hay un estudio, creo que es de la Universidad de Stanford, que decía que los negros y los blancos los paraban al mismo nivel cuando era de noche. Y sin embargo, cuando era de día, paraban en mayor proporción, de forma desproporcionada a los negros. ¿Cuándo puedes detectar que una persona que conduce es negra o no? Al negro se le ve más de día. Claro, por eso. El negro. Por eso. Cuando hay más claro, es por eso. Cuando hay más encuentros con la policía, de forma automática. Gracias por la aportación desde el otro lado del Atlántico. Cuando hay más interacciones con la policía, cuando hay más encuentros con ellos, es más dado a que haya violencia. Por ejemplo, a los negros los paran en más ocasiones por asuntos no medibles, que no se pueden medir. Por ejemplo, a un blanco lo paran en mayores ocasiones por un exceso de velocidad, pero a los negros los paran en muchísima mayor desproporción porque tienen una luz rota, ¿no? De la parte de atrás del coche. Pero digo, todo eso. Un momento. Y ahora el último dato es: tú ves los datos de negros muertos a manos de la policía y blancos muertos a manos de la policía, y como decía, se puede corresponder más o menos con el nivel de violencia criminal, ¿vale? Que tienen una raza y otra. Miras las muertes a manos de la policía de personas desarmadas y la estadística de los negros te hace así. Un salto. Pero Ese salto es inexplicable si no fuera por otra razón que la discriminación racial. Pero esto que evidentemente hay un prejuicio, yo creo que hay una discriminación racial, pero que puede ser también porque hay una acepción, o sea, hay una contribución de decir, oye, los negros son más criminales o los guetos y tal. Claro, pero estás haciendo una determinación por raza también, entonces, claro. Sí, pero que puede ser, ¿no? Un prejuicio más o menos comprensible dentro de cualquier... Lo que llamamos racismo bayesiano. Es decir, que yo puedo predecir. Exacto. Claro. Tú al final dices, oye, efectivamente está por encima, pero bueno, las ganas... Pero a mí lo que me pregunto es, de ahí al ejercicio este catárquico que te están haciendo en Estados Unidos desde policías, profesores universitarios, ese examen de que todo el mundo es racista, desde... Eso es absurdo. Oye, que al final, o sea, aquí tú, por ejemplo, hablabas del tema constitucional, aquí está pasando con el sexismo, ¿no? Que es un debate súper interesante. Pero ¿por qué en Estados Unidos de repente se ha abierto la premisa, ¿no? De que todo el mundo es racista en la universidad, en los centros laborales y, casi que te autodefines, ¿no? Por ese vector, ¿no? Incluso en ámbitos sin apenas diversidad racial. Es decir, este punto en el que está la sociedad americana. Y que yo creo que no arregla nada, Emilio. O sea, ese discurso es una tontería que han creado además desde medios como CNN o MSNBC especialmente. No sé si habéis visto ¿cómo se llama? Joy Reid, que es una periodista afroamericana que es el ejemplo perfecto de lo woke llevado al extremo. ¿Sabes? De intentar imponer esa cultura de lo woke y llevado a discursos como el tema de la discriminación racial. Pero por eso os decía que hay debates que no se están teniendo, ¿no? Como la necesidad de una mayor presencia policial. Eso puede tener consecuencias positivas en la criminalidad que se ve en comunidades afroamericanas, donde luego tú te metes en esas comunidades afroamericanas y ves a los líderes de la comunidad, que pueden ser pastores, pueden ser líderes comunitarios, que dicen, basta de esta violencia, que os estáis matando entre hermanos, os estáis matando entre amigos, entre bandas que aparte no tienen por qué ser necesariamente bandas callejeras. ¿Sabes? Que al final es, este le ha puesto los cuernos con esta, ¡pum! Oye, este le ha vendido droga en un sitio donde no tocaba, ¡pam! Y se generan unas tensiones en esas comunidades que ahora mismo Estados Unidos está entrando en una crisis de violencia nueva que no se veía desde hace años en todas las grandes ciudades. Tú sabes Oakland, que California, en Chicago, en Nueva York, en Baltimore. Acabemos ya y nos haces la pregunta. Tú sabes que una de las razones esenciales por las que las comunidades afroamericanas están profundísimamente desestructuradas es por la ausencia de modelos familiares. Es decir... ¿Pero por qué? Es que en este espacio nos definimos como faminazis. No sé si lo sabías. Escucha, a mí ¿Ayuda faminazi? No, creo que no tanto como tú, pero sí que soy del argumento de que
de que hay que fomentarlo. Colaboracionista. Tú eres colaboracionista. Colaboracionista. Tú eres cooperador. Colaboracionista. No, pero o sea, tiene un artículo muy interesante. ¿puedes un libro. decir que Emilio Nanissim está a favor de que tener hijos es un bien social? Totalmente. Pues dilo, Totalmente. por favor. Sí, claro, es que hay que pagar las pensiones, ¿sabes? Entonces... Pero Emilio Nanissim apoya la causa... Emilio Ananísimo apoya la causa de hay que apostar por los niños. Pero te voy a añadir aquí un factor más, y por la inmigración legal. Sí. Hombre, a ver... Solo así podremos enfrentarnos al futuro de pagar las pensiones. Sí, pero vamos a hacer una cosa. Primero vamos a poner más fácil que la gente tenga relaciones basadas en el amor y en la confianza. Vale, sí, Pedro, pero ¿qué lleva más tiempo? ¿Eso o abrir las fronteras? O sea, tú quieres las fronteras a lo grande. Me parece muy respetuoso para la gente que está en países subsaharianos, ¿vale? Que tú consideres que como son un elemento útil para pagar las pensiones, los importemos como cajas de naranjas, ¿sabes? Uh-huh. Me parece muy respetuoso hacia esas comunidades y hacia pero tú es que estás hablando, aquí el que tiene los prejuicios eres tú, porque tú eres el que estás hablando de las comunidades subsaharianas. Para ti son objetos. Como son negros... Pero escucha, pero es que esto, aquí me estás poniendo palabras en mi boca que son mentiras, porque yo he hablado de la inmigración. No. Yo he hablado de la inmigración en general. Estoy vengando a Flug Baylor. No. Yo estoy hablando de la inmigración en general. Tú has hablado en concreto del norte de África. Yo he hablado de toda la inmigración en general se debería abrir. Y si quieres que considere caja de naranjas tanto a los argelinos como a los franceses como a los holandeses, me parece bien. Pero si a mí vamos a importar franceses. Si España puede ser un país más próspero gracias a que hay más niños y a que viene más inmigración, para adelante. Oye, me quedaría hablando horas porque además nos ha faltado el tema de la moral sexual, que era una cosa que quería comentar con la generación justo posterior. Follad libres, amigos. Eso es lo que pero sabes que hay una crisis sexual en Estados Unidos y que está apareciendo, es decir, sí. de relaciones afectivas, de relaciones sexuales. Hay una nueva crisis de la sexualidad en Estados Unidos, pero llevamos hora y media, habíamos dicho 1 hora y esto es una pasada. Muchísimas gracias. ¿Tu pregunta? Vale, mi pregunta. ¿Está Vox copiando de forma muy burda el discurso del trumpismo? Mira, no solo el discurso, sino las narrativas, el vocabulario. O sea, las tecnologías, vamos a decirlo así, de comunicación. En lo que estamos viendo en España y en Europa es que la nueva izquierda, esta nueva izquierda woke, ha dejado subrepresentados a 2 colectivos en toda Europa, ¿vale? Pero vamos a identificarlos en España. Uno es los cinturones metropolitanos asociados a los trabajos industriales en declive, ¿vale? Uh-huh. Los podéis identificar con los obreros de la FASA, el cinturón rojo metropolitano de Barcelona, los empleos dependientes de la motorización del diésel, ¿vale? O sea, España lo que exporta como burros son motores diésel, es nuestra principal exportación, ¿no? Entonces, ese primer colectivo, ¿vale? Y luego hay un segundo que en España tradicional y convencionalmente ha estado 40 años votando el Partido Socialista, que es el voto agrario. En España, antes del 78, durante los 200 años anteriores, había una cosa que se llamaba derecha agraria, ¿vale? Y la derecha agraria era un actor político asociado, pues, a la parroquia, a las plantaciones agricultoras, a una cierta visión tradicional de la sociedad, esos valores que aquí, pues, caricaturizando un poco, podríamos decir tractor, diésel, parroquia, caza, toros, ¿vale? Entonces, muy bonito. Esos 2 colectivos, ¿vale? Moral sexual conservadora, es decir, oye, no, mira, familia, tal. Esos 2 colectivos en España, a día de hoy, dado que la nueva izquierda está cada vez apoyándose más en la nueva ciudad del siglo XXI,
¿vale? En periodistas, académicos, profesiones socioculturales, y renunciando a esos espacios de representación, Andalucía, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, etcétera, ahí es por donde yo creo que Vox va a asumir un poco la tecnología del trumpismo, entendido como que una derecha más social, que hable desde el punto de vista obrerista, desde el punto de vista nativista, nacionalismo industrial, nacionalismo de la producción, nacionalismo del consumo, y que se deje de las milongas que hemos conocido durante los últimos 30 años de una derecha que lo único que hace es repetir impuestos bajos y maricones que no lo digan. O sea, no, lo que vamos a encontrarnos es gente que te dice, oye, que es un poco la generación justo, yo creo que tu generación y un poco los zoomers, ¿no? Claro, cuando veían a la derecha hablando solo de el impuesto de sucesiones, es que no sé qué, decían, oye, esto a mí no me interpela, ¿no? Y llega Vox con un discurso que yo creo que más que en Trump, a través de Buxadé, yo creo que bebe más de las tesis continentales de las derechas obreristas y nacionalpatrióticas, vamos a decir así, Le Pen, Salvini, Frente Nacional, que de lo que, o sea, de lo que beben es de un conservadurismo social y o sea, conservadurismo en lo moral y protección social al trabajador, ¿vale? O sea, que es el esquema un poco, voy a decir aquí un poco, que evidentemente Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor, porque luego tiene gente de proper English como Espinosa de los Monteros y tal, o gente con la bandera de Borgoña como Ortega Smith pegando tiros, ¿no? Ahí, en Muy plan bonita la como, bandera de Borgoña, por cierto. claro, pero un poco como cuartelero, ¿no? De rollo militaroncio y tal. Entonces yo creo que Vox tiene que decidir qué quiere ser de mayor. Pero atendiendo a la campaña de Madrid, inicio en Vallecas, actos fuertes en Fuenlabrada, resistencia electoral bastante ante la Ayuso, el arroyo de Ayuso, yo creo que lo que vamos a ver es una derecha en esas claves, ¿no? Es decir, renunciando un poco a lo liberal y acudiendo a esas lecturas. Y yo, dos puntos que me parecen a mí distintivos. Yo creo que Vox está asumiendo, hoy por hoy, como decías tú, hace falta su elemento de complementariedad. Es decir, es un elemento complementario, tensador sobre unas mayorías de derechas. Y dos, que creo que hay una diferencia básica más allá de todo esto respecto a Trump, que es que me parece que Vox tiene un profundo respeto a la institucionalidad clásica de España o del Estado. Sí. Desde la judicatura, la monarquía, por supuesto, y otras estructuras de alto funcionariado, que creo que eso Trump es lo que iba y se la petaba todo, ¿no? No, Macarena Olona es abogada del Estado. Esta gente es difícil que me venga a decir el Parlamento es una mierda, los jueces es una mierda, y yo creo que igual mañana te viene el loco que ahora están las nuevas juventudes de Vox y se le peniza más o se trampiza y se vuelve más loco. Pero hoy por hoy... ¿y qué pasó con el voto por correo, por ejemplo? Porque eso es. Hombre, las denuncias que hicieron del voto por correo ha sido a través de sus. No sé, me parece mucho más minoritario. Mucho, o sea, sí. Yo creo que no hay que confundir. Sí. O sea, como todos los partidos tienen satélites o zonas grises. Bueno, pero los satélites, no nos engañemos, los satélites están movidos desde Vox. Quiero decir, los que han. Abascal salió rápido. Un segundo. Déjame decirte, porque es que esto lo vi. O sea, si es lo de que de repente hubo unos de que van a. Abascal salió diciendo en Twitter. No, el proceso electoral es tal y cual y no sé qué más. Porque yo creo que ellos, a ver, dentro de la cultura de la... Esos fueron los youtubers estos, ¿no? No quiero poner nombres, pero hubo un par de youtubers que son los que youtubers y perfiles con bastantes seguidores en Twitter, sí. Es que ahí sí tiene una relación hostil hacia esta peña.
O sea, tiene... Hacia los youtubers. No, hacia los de este espectro que no sé qué. No, Yo el tampoco los tengo muy espectro que identificados, ¿eh? esparcen fake news sobre. Pasó especialmente con las elecciones de Estados Unidos, ¿no? Que al final se demostró que no tenían razón, ¿no? Nos están tocando la campana por Ah, detrás. sí, vámonos. Nanísim, muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Desayuna, no sé si has desayunado ya. No, ahora voy. Tengo que sacar a la perra. ¿Qué vas a también. desayunar? Pues estoy a dieta, así que voy a desayunar un batido y un café. Pues nada. Luego se va a la piscina, que tiene luego se va arriba a en la el piscina, ahí en la terraza. Oye, un placer muy fuerte y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias. Venga, que vaya Gracias. bien. Hasta Adeu. luego.